Es miércoles 17 de febrero del 2016. Comenzamos. El Santo Padre ha visitado México, donde los mexicanos se han volcado con él en paz y esperanza. Pero antes de la visita a México, ha pasado por Cuba, donde se ha entrevistado con el patriarca ortodoxo de Moscú. En la Iglesia ha habido otras noticias aparte de la importante visita del Papa Francisco a México, como las declaraciones del cardenal nigeriano, que no recuerda la importancia de comulgar estando en gracia con Dios. La visita del Papa a México ha sido todo un éxito. Los mexicanos se han volcado en el mensaje de paz y misericordia que llevaba el Papa Francisco. Pero antes de esto, se ha entrevistado en La Habana, Cuba, con el patriarca ortodoxo de Moscú. La Habana ha sido el escenario de un histórico encuentro entre el Papa Francisco y el patriarca Kirill de Moscú. Ambos han firmado una declaración en la que muestran su apoyo a los cristianos de Oriente Medio. Piden a la comunidad internacional que acabe con la persecución de los cristianos y defienden el verdadero matrimonio entre hombre y mujer, así como el derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural. En la declaración se dice, entre otras cosas, que ambas iglesias comparten la tradición espiritual común del primer milenio del cristianismo. Los testigos de esa tradición son la Santísima Madre de Dios, la Virgen María y los santos a quienes veneramos. Entre ellos están innumerables mártires que mostraron su fidelidad a Cristo y se convirtieron en la semilla de cristianos. Reconoce también la declaración que, a pesar de eso, los católicos y los ortodoxos están privados de comunicación en la Eucaristía. Permanecimos divididos dado a las heridas causadas por los conflictos del pasado lejano y reciente, por las diferencias heredadas de nuestros antepasados, en la comprensión y en la explicación de nuestra fe en Dios. Lamentamos la pérdida de la unidad que era una consecuencia de la debilidad y la pecaminosidad humana. Después la declaración se refiere a los cristianos perseguidos, tanto de África como de Oriente Medio. El documento hace un llamamiento a la comunidad internacional a tomar medidas inmediatas para evitar un mayor desplazamiento de los cristianos de Oriente Medio. Muestra la declaración la preocupación por la limitación de los derechos de los cristianos, por no hablar de la discriminación contra ellos, cuando algunas fuerzas políticas, guiadas por la ideología del secularismo, que en numerosos casos se vuelve agresivo, tienden a empujarles a los márgenes de la vida pública. Hablando de Europa, afirman, respetamos la contribución de otras religiones a nuestra civilización, pero estamos convencidos de que Europa debe mantener la fidelidad a sus raíces cristianas. No podemos permanecer indiferentes al destino de millones de migrantes y refugiados que tocan a las puertas de los países ricos, dice el documento. Mención destacada tiene la familia. La familia es fundada sobre el matrimonio, que es un acto libre y fiel de amor entre un hombre y una mujer. Lamentamos que otras formas de convivencia se equiparan ahora con esta unión. Hacemos un llamamiento a todos para respetar el derecho inalienable a la vida. Unos millones de bebés están privados de la propia posibilidad de aparecer a la luz. La sangre de los niños no nacidos pide a gritos a Dios que haga justicia. La divulgación de la eutanasia conduce al hecho de que los ancianos y enfermos comienzan a sentirse una carga excesiva para la familia y para la sociedad. El Papa no perdió el tiempo en su llegada a México. Enseguida pidió afrontar los problemas de la corrupción, el narcotráfico y la violencia. En el aeropuerto el recibimiento fue grandioso, como lo fue también la presencia de personas en torno a la Nunciatura para cantar al Papa, quien salió a saludarles y darles la bendición. Fue una jornada de más de 22 horas de trabajo para una persona de 79 años. El Papa Francisco ha exhortado a las autoridades de México a combatir decididamente la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo. Después de su recibimiento en el Palacio Nacional, el pontífice se trasladó a la catedral y mantuvo un encuentro con los obispos. En su discurso fustigó a los narcotraficantes, advirtiendo que
Me preocupan particularmente tantos que exaltan las quimeras y se revisten de sus macabros símbolos para comercializar la muerte a cambio de monedas. Francisco advirtió a los obispos que no se dejen corromper, como sucede con gran cantidad de gobernadores y alcaldes. El Papa le rogó no minusvalorar el desafío ético y anticívico que el narcotráfico representa para la entera sociedad mexicana, comprendida la Iglesia. Al final de la primera jornada de la visita del Papa Francisco a México y congregándose con miles de fieles en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, les pidió que fueran embajadores de la Virgen y llevaran el mensaje de paz de Dios a los más necesitados. En la explanada lo esperaron cerca de 30.000 personas que siguieron la misa mediante pantallas, mientras que en el interior del templo se encontraban unos 5.000 fieles. El Santo Padre realizó un recorrido por el exterior de la basílica en papa móvil para poder bendecir y saludar a todos los fieles. En la homilía, el Papa recordó que la Virgen María es y será reconocida siempre como la mujer del sí, un sí de entrega a Dios y en el mismo momento un sí de entrega a los hermanos. Es el sí que la puso en movimiento para dar lo mejor de ella, yendo en camino al encuentro con los demás. Así como se hizo presente el pequeño Juanito, de esa misma manera se sigue haciendo presente a todos nosotros, dijo el Papa, especialmente a aquellos que como él sienten que no valían nada. Esta elección particular, digamos preferencial, no fue en contra de nadie, sino a favor de todos. Sé mi embajador, nos dice, dando de comer al hambriento, de beber al sediento, da lugar al necesitado, viste al desnudo y visita al enfermo. Socorre al que está preso, perdona al que te lastimó, consuela al que está triste, ten paciencia con los demás y especialmente pide y ruega a nuestro Dios. Tras la emotiva misa, la imagen de la Virgen fue descolgada de la pared de cristal en la que se exhibe y fue introducida en el pequeño camerino detrás del vidrio, en la que el Papa le ofreció unas flores amarillas y rezó solo y en silencio unos 20 minutos. Uno de los momentos más emocionantes de la visita del Papa Francisco fue la visita que hizo a los indígenas en Chiapas, donde aparte de que les permitió integrar parte de su cultura en la liturgia, les pidió perdón por el daño que han sufrido. En su gran encuentro con el pueblo indígena en San Cristóbal de las Casas, el Papa Francisco ha advertido seriamente el lunes a todo el planeta que ya no podemos hacernos los sordos frente a una de las mayores crisis ambientales de la historia. En su homilía para más de 100.000 fieles indígenas en el corazón del estado meridional de Chiapas, el Papa les manifestó respeto, pues ustedes tienen mucho que enseñarnos. Sus pueblos saben relacionarse con la naturaleza, a la que respetan como fuente de alimento, casa común y altar compartido humano. En tono serio, el Papa afirmó: «Qué bien nos haría a todos hacer un examen de conciencia y aprender a decir, perdón, perdón, hermano». Al final de la homilía, un representante de los indígenas les dio las gracias en su idioma nativo. Muchas gracias por autorizar nuevamente el cargo de diaconado permanente indígena, con su propia cultura, y haber aprobado el uso en la liturgia de nuestros idiomas. Estamos unidos con el corazón del cielo y corazón de la tierra, como nuestros antepasados llamaban a Dios, con un solo corazón, con los árboles, flores, animales, plantas silvestres, agua y manantiales, porque creemos en un solo Dios Padre y Madre Dios. El cardenal nigeriano, arzobispo de Abuja, ha recordado las condiciones especiales en las que deben estar los fieles para recibir la Sagrada Eucaristía. El cardenal John Onaiyekan ha recordado que nadie es realmente digno de recibir la Santa Comunión, aunque todo el mundo es objeto del amor compasivo de Dios. Por eso es por lo que tenemos un rito penitencial al comienzo de la misa y cuando antes de la comunión anunciamos solemnemente: Señor, yo no soy digno, no es una figura literaria, sino una admisión sincera de nuestra insuficiencia espiritual. Sin embargo, la Iglesia tiene líneas directrices que marcan los límites del nivel de indignidad, compatible con una recepción provechosa de la Santa Comunión, según señaló el prelado africano. Permitir que cualquiera reciba la comunión durante la misa infligiría serios daños a la santidad de la Sagrada Eucaristía.
El requerimiento habitual de estar en estado de gracia no puede arrojarse por la borda sin consecuencias espirituales negativas, tanto a nivel personal como eclesial. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que los que están en pecado mortal no pueden recibir la comunión sin antes acudir al sacramento de la reconciliación. Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado a la visita del Papa a México y a la reunión que tuvo en La Habana con el patriarca ortodoxo. México es un país muy importante para la Iglesia Católica. De hecho, probablemente es la primera potencia para la Iglesia Católica dentro de los que hablan español, más incluso que España, por dos motivos. Uno, por el número de habitantes mayoritariamente católicos todavía. Y otro por la profunda religiosidad, sobre todo mariana, que tienen sus habitantes. Eso lo sabe la Iglesia y por eso precisamente los tres últimos pontífices han visitado México. Juan Pablo II fue el Papa de México. México se volcó con él y él se volcó con México. Benedicto XVI hizo solo una visita. Debido a su estado de salud no pudo ir a la capital, no pudo ir a venerar a la Virgen de Guadalupe por la altitud de la capital y sus problemas de corazón, y estuvo únicamente en el Bajío, en Guanajuato. Ahora le ha llegado el turno al Papa Francisco. El Papa Francisco sabe bien cuál es la situación de México en todos los aspectos, sabe cuál es su religiosidad, la importancia que tiene la Virgen de Guadalupe, no solamente la que tuvo en la historia, sino la que sigue teniendo, y sabe lo importante que es, como buen latinoamericano, fomentar esa religiosidad mariana entre los que hablan, los que hablamos español en todo el mundo. Además, él ama profundamente a la Virgen, como lo demuestra sus continuas visitas a Santa María la Mayor en Roma, y sabe, repito, lo importante que es fomentar ese amor a María para hacer frente a las sectas y también para hacer frente a esas otras nuevas religiones terribles, como por ejemplo el culto a lo que se llama la Santa Muerte. Pero México, además de esto, es un país de contrastes, un país donde hay zonas extraordinariamente desarrolladas y otras zonas que viven en un profundo subdesarrollo. Es un país con núcleos importantes de indígenas, uno de los cuales va a visitar el Papa en Chiapas. Es un país donde efectivamente la corrupción es un problema serio, y no digamos la violencia ligada al narcotráfico. Es un país, por lo tanto, donde el Papa va a intentar aportar un grano de arena para colaborar a resolver los problemas de México, valorando lo mucho de positivo que tiene. Además, lógicamente, siempre en toda América, en todo el mundo, está la batalla por la familia y por la vida que libra el Papa Francisco, como la libraron sus predecesores. Pero entre Roma y México hay una escala que aparentemente puede ser un mero gesto de protocolo y abrir una puerta al ecumenismo. Una escala en el aeropuerto de La Habana para encontrarse con el patriarca de Moscú, la más numerosa y por lo tanto importante desde el punto de vista efectivo, la más numerosa iglesia ortodoxa. El patriarca Kirill está en La Habana, está en Cuba visitando las comunidades ortodoxas, invitado por el gobierno cubano, que mantiene históricamente una estrecha relación, la tuvo en su día con la Unión Soviética, la sigue teniendo, aunque menor, la sigue teniendo con Rusia. Es una visita ecuménica, es una visita que puede abrir un importante diálogo con ese patriarcado hasta ahora más cerrado al contacto con los católicos que el otro gran patriarcado, menor en número pero mayor en importancia histórica, que es el patriarcado de Constantinopla. Pero sería ingenuo no darse cuenta de que estamos ante un importante movimiento de geopolítica. Están las conversaciones de paz para Siria, de telón de fondo, conversaciones que fracasan, que no fracasan, con amenazas de Rusia. Están esos miles, hablan de más de 1 millón de inmigrantes sirios que están llenando las carreteras y los centros de refugiados de Europa, para los cuales se busca una solución que no es fácil. Es decir, es como si entre Roma y México hubiera una escala no en La Habana, sino una escala en Siria.
no es que el Papa se preste a ningún tipo de juego político, aunque los rusos quieran venderlo así y quieran con este encuentro decirle a Occidente que el Papa apoya sus tesis, que son tesis que pasan por la defensa del actual régimen político de Siria. El Papa no va a entrar en este juego. No sé si el patriarca Kirill entra o no como embajador de Putin para vender la idea de que Rusia tiene un gran aliado en el pontífice. No lo sé por parte de los rusos o de los ortodoxos. Sé que el Papa no entra en este juego. Para el Papa es importante la promoción de la paz y la promoción de la defensa de los intereses de esos últimos, de los últimos que son en este momento los refugiados sirios. Creo que este es el objetivo del pontífice. Naturalmente se puede interpretar de muchas maneras, habrá quien lo interprete así, estoy seguro de que los rusos también, y lo van a vender de este modo. No en vano, el Papa Francisco ha sido el que desencadenó esa importante jornada de oración por la paz en Siria, que evitó en último extremo la entrada de Estados Unidos y de sus aliados con las armas en Siria, que probablemente hubiera desencadenado una tercera guerra mundial. Creo que es un viaje, por lo tanto, con muchos motivos. México, la nueva evangelización en el continente, empezando por ese gigante de la Iglesia Católica que habla español, el tema de los refugiados, el tema de la paz en el mundo, un viaje con importantes motivos, tantos que merece la pena rezar por él. Y eso es lo que tenemos que hacer, acompañar al Santo Padre en sus intenciones con nuestra oración. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al día en lo que va sucediendo en nuestra iglesia, pueden hacerlo desde nuestra página web de noticias y apologética, católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.